Hoy celebramos a un santo que se llama Agustín de Canterbury. San Agustín de Canterbury. ¿Quién fue? Bueno, les voy a contar su historia, porque es una historia muy bonita, llena de grandes enseñanzas, porque fue un gran evangelizador. Pero la historia de San Agustín de Canterbury, extrañamente, no inicia con él, sino con otro monje que se llamaba Gregorio. Gregorio un día estaba caminando y vio a unos esclavos, pero a Gregorio le impactaron esos esclavos. Eran rubios completamente. Gregorio era italiano, entonces, aunque era blanquito, no era perfectamente rubio. Y estos esclavos eran rubios de ojos muy claros. Le impactaron y dijo Gregorio: ¿quiénes son? Le dijeron: son anglos, ingleses, son anglos. Y todavía maravillado, Gregorio dijo: no son anglos, son ángelos, son ángeles, dijo. Y se enteró que los anglos eran paganos, y paganos druidas muy raros para él, toda su cultura. Y tomó una firme determinación Gregorio. Decidió ir a evangelizar Inglaterra. Entonces, de esos esclavos consiguió dinero y trajo uno para aprender inglés. Y empezó a preparar a muchos monjes, porque estaba decidido, iba a ir a evangelizar Inglaterra. Era el sueño de Gregorio. Pero Dios para Gregorio tenía otros planes. Y cuando ya tenía todo listo para ir a Inglaterra, ¿qué creen que pasó? Se murió el Papa. ¿Y qué creen que pasó? Lo nombraron Papa a Gregorio. Es San Gregorio Magno, cuya historia es gigantesca, tanto que le llamamos Gregorio Magno, uno de los 4 padres de la Iglesia latina. Son 8 los grandes padres de la Iglesia. Uno de los 8 eran de idioma griego y otros eran de idioma latino. Uno de los 8 es ese monje Gregorio. Y ya siendo papa le dolió mucho no haber ido a evangelizar. Es más, soñaba con dejar de ser papa para irse a Inglaterra a evangelizar. Un día le llegó una noticia. Una princesa cristiana se había comprometido con un rey. Inglaterra eran muchos reinos en esa época, muchos. Se había comprometido con un rey de Inglaterra. Y el Papa le brillaron de nuevo los ojos y buscó entre los monjes al mejor monje de todos. Preguntó: ¿cuál es el mejor monje? Y le dijeron: Agustín. Y entonces el Papa mandó llamar a Agustín y le dijo: te tengo una gran misión. Ya tengo unos monjes preparados que hablan inglés y vas a ir a Inglaterra. Agustín, obediente, se fue con los monjes a Inglaterra. Iban de camino y cuando llegaron a Francia para tomar el barco a Inglaterra, les contaron que había habido unos monjes franceses que habían querido ir a evangelizar a Inglaterra. ¿Y qué creen que les pasó? Los mataron a todos. Entonces, cuando escucharon que acababan de matar a todos los monjes que habían ido a Inglaterra a evangelizar, les dio miedo. Y también le dio miedo a Agustín. Y dijeron: nos regresamos a Roma. ¿Y qué creen que hicieron?
Se regresaron y desobedecieron al Papa. Y entonces Agustín llegó con el Papa temblando y le dijo: es que dicen que son muy salvajes y a todos nos dio miedo. Y el Papa le dijo las mismas palabras que hoy le dijo Jesús a San Pablo en la primera lectura. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron esas palabras? ¿Qué le dijo Jesús a San Pablo? No tengas miedo. Sé obediente, todo va a estar bien. Y lo regresó Gregorio a San Agustín con todos sus monjes de regreso a Inglaterra. Pero alentados con las palabras del Papa, atravesaron Francia y tomaron el barco para llegar a Inglaterra. Llegando a Inglaterra buscaron a la princesa. Y el rey, que amaba mucho a la princesa, pero era pagano, lo recibió de muy buen grado. Escuchó a Agustín y dijo: es un hombre muy inteligente. Ay, por supuesto que no se puede forzar a nadie a ser cristiano, pero quien los escuche, qué bueno. Y el rey Adalberto les dio permiso de evangelizar. Pues llegó a ser santo también el rey y la reina. Y entonces empezó a evangelizar. Y empezó a evangelizar en un lugar que se llama Canterbury. Por eso, en Inglaterra la iglesia más importante no es la de Londres, la Catedral de Londres, es la Catedral de Canterbury, es el primado de Inglaterra. Desde ahí empezaron a evangelizar. Normalmente escuchamos historias de cuando se va a anunciar a Cristo a las personas y normalmente escuchamos muchos fracasos. Gente que no les escucharon. A Pablo en la semana, ¿verdad? Escuchamos cómo no lo escucharon. Cuando preparó su mejor discurso en Atenas, simplemente no lo escucharon, no le hicieron caso. Y en la historia de la iglesia hemos escuchado muchas historias de hombres que predicaron con mucho amor y nadie les hizo caso. Pero Agustín fue lo contrario. De repente la ciudad se convirtió, y la siguiente ciudad, y la siguiente ciudad. Y entonces le escribió al Papa y le dijo: ya no sé qué hacer. Los monjes que me mandó son insuficientes. Ya van tantas ciudades que todas se vuelven cristianas. Y el Papa Gregorio estaba más que feliz. Su sueño se había realizado. Y mandó más monjes y más monjes y más monjes. Y le mandó cartas. Y lo ordenaron obispo a Agustín y arzobispo. Y el Papa le dijo, impresionado por todo lo que hace Agustín: eres arzobispo y vas a poder nombrar tú obispos y vas a poder fundar diócesis. Y fundó muchos obispados, porque pocas veces en la historia de la iglesia un evangelizador ha tenido tanto éxito, tanto que no hay duda. La iglesia de Inglaterra, el país entero, se llenó de obispados que nombró San Agustín y logró en una sola generación convertir a todo un país. Eso va a pasar 2 o 3 veces en la historia. En Alemania pasó lo mismo. Bueno, tuvo un éxito extraordinario. Todo Inglaterra se convirtió. En todo el país nombró obispos. En todo el país de Inglaterra se nombraron obispos. Y empezó a funcionar la iglesia en Inglaterra. Y todo porque un hombre vio a unas personas como ángeles. Enseñanzas. El próximo domingo se saldrá a tocar puertas. Hay que salir con una mirada tranquila.
¿Da miedo ir a tocar puertas para anunciar a Jesús? Sí, a Agustín le dio miedo, mucho miedo. A Pablo, escuchamos hoy, le dio miedo ir a evangelizar también. ¿Y qué le dijo Jesús? No tengas miedo. Lo segundo es, Agustín fue obediente. Fue obediente. Y esa obediencia dio sus frutos. No quería ir a Inglaterra. Nunca fue su sueño. Pero fue obediente. Y la obediencia dio sus frutos. Ser obediente siempre da frutos. Y cuando vas a evangelizar, mucha gente le decía, es que son como demonios, son terribles los ángeles. Y alguien le dijo, no, son ángeles. Cuando tú vayas a ir a tocar puertas en nombre de Cristo, no veas en los demás personas terribles. Di también, son ángeles. Y verás que tu mensaje va a ser distinto. Son ángeles a los que voy a ir a tocar. Y también recordando que es Cristo el que evangeliza y que da mucho fruto. ¿Es posible evangelizar a las alamedas? Fue posible evangelizar a los druidas, fue posible evangelizar a toda esta gente que era muy, muy difícil, de tradiciones paganas extraordinariamente raras, más raras que las de los de las alamedas, y se lograron evangelizar. Que surjan muchos Agustín de Canterbury entre nosotros, que obedientes escuchen la voz que Jesús nos dice. El próximo domingo nos va a decir, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y obedientes vamos a ir, sin miedo, y viendo a los demás, no alguien terrible que me va a gritar, que no va a querer abrirme, que no. Ángeles que están esperando el mensaje de Jesús. Y bueno, la iglesia de Inglaterra dio muchos frutos y dio muchos santos, hasta que hubo un rey que se le olvidó que Inglaterra había sido evangelizada por un papa. Y entonces Enrique VIII dijo, no, Roma no es la iglesia verdadera es la que sigue al rey. Y se les olvidó a los ingleses que su evangelización no había nacido con un rey, había nacido con un papa. Y la siguiente gran enseñanza es, no todo nos toca hacerlo a nosotros. Gregorio supo confiar en otras personas para lograr lo que él sabía que era correcto. Hoy le llamamos a eso saber delegar, saber confiar. No todo lo tenemos que hacer nosotros. Gregorio, nos lo enseñó la providencia, no era el hombre ideal para ir a Inglaterra, era otro. Y Gregorio fue suficientemente grande para entender que aunque era su sueño, no era su misión, era misión de alguien más. Y lo impulsó y lo ayudó. Hay que ayudar a los demás a realizar sus sueños, pero también su vocación. Gregorio impulsó y descubrió la vocación de Agustín. Y por eso insisto, aun cuando renieguen los protestantes, porque ¿saben qué hicieron los protestantes? En cuanto se volvieron protestantes, fueron a Canterbury, esa hermosa catedral, y lo primero que hicieron fue buscar los restos de San Agustín. ¿Y qué hicieron con ellos? Los desaparecieron. Querían olvidar que su origen era un monje fiel al Papa. Y el origen de los ingleses, aunque hoy no son fieles al Papa, es ese, un monje que fue fiel y obediente al Papa. Hay muchos católicos, por supuesto, ya. Y ha habido
uno de los últimos santos es inglés, el cardenal Newman, ¿verdad? Pidamos pues por la Iglesia en Inglaterra, que surgió en obediencia al Papa San Gregorio Magno, y la obediencia que tuvo un monje que tenía miedo, pero que fue obediente.